En este momento vamos a hacer este portavasos. Bien, es muy sencillo y fácil de hacer. Pesa 14 gramos, o sea que si nuestra mesa es de 4 puestos son 56 gramos. No lleva mucho material, es el más sencillito. Más adelante les estaré enseñando otros más ya más complejos. Vamos a empezar colocando 6 perlas acrílicas. Voy a trabajar transparente y amarillo. Vamos a trabajar en acrílico número 6. Acrílico número 6, metimos 6 perlas, las llevamos hasta el fondo y anudamos para asegurar las 6 primeras. Cortamos el espacio restante y le damos un refuerzo. Estoy utilizando nylon número 35. Le damos un refuerzo y ahora vamos a hacer en cada una de estas 6, cada una vamos a hacer una florecita de 6 en cada una, que si aquí como tengo una, voy a meter 5. Meto 5 y la refuerzo, y así voy a hacer en todo alrededor de las. Ya me van quedando florecitas de 6. Paso a la siguiente. Y aquí cojo una de la flor base y una de la flor que hice, o sea, dos perlas, y como la flor base de 6, meto 4. Cojo una de la que hice y de la flor base, y las 4 que metí vuelvo a reforzar. Así voy a hacer por todo alrededor. Voy a hacer en estas 3 las voy a hacer metiendo 4 perlas más. Aquí, si nos damos cuenta, en cada una de estas perlitas de la flor del centro le hice una de 6, de 6, de 6, de 6, de 6, y aquí nos falta la última, que así cogeríamos una de la primera, la del centro base y una de la última que hice, serían 3, y como la flor es de 6, entonces meto 3. Y la reforzamos. Y aquí está terminada. Ahora vamos a coger estas 2 de aquí del centro. Me ubico en esta. Cogemos esas 2 y meto 4. Esas 2 y meto 4, las refuerzo.
Y ahora, si se dan cuenta, aquí hay una esquina y aquí hay una esquina. En esta de la esquina voy a coger solo una y dos, y la esquina una, dos, y en la esquina una, y dos, y en la esquina una, y así hasta llegar acá a la otra esquina. Ahora voy a coger esta de aquí, una sola, la de la flor que acabo de hacer de 6, y meto 4. Estas vienen siendo las esquinas. Las reforzamos. Y ahora tomo estas dos que son del centro. Tomo las dos del centro y una de la flor anterior, serían 3. Meto 3 para formar la flor de 6. La vamos reforzando de una vez. Si nos damos cuenta, aquí nos queda una en la esquina. Vienen las dos y la otra de la esquina. Entonces cojo aquí una en la esquina y una de la flor anterior, serían 2, perdón, y meto 4. Le cogí 2. Bueno, aquí cojo 2 porque aquí viene la de la esquina. Recuerden que aquí trabajamos con una, 2, 1. Entonces cojo 2 y una de la flor anterior serían 3. Meto 3. Es que estamos trabajando 3, 4, 3, 4. Por lo que estamos cogiendo de base 2, 1. Entonces donde cogemos 2 y de la flor anterior pues metemos 3, donde cogemos una y una de la flor anterior metemos 4. Aquí cogimos las dos de base. Ahora vamos a coger una de aquí de la esquina. Miren cómo van. Estamos trabajando en base a estas 6. Una y una de la flor anterior serían 2. Meto 4. Esto lo que necesita es un poco de concentración en lo que estamos haciendo para no perdernos. Ahora bien, cogemos las dos del centro y una de la flor anterior y metemos 3.
La reforzamos. Y vamos a coger la de la esquina. Este mismo proceso lo vamos a llevar. Aquí cogemos una, dos y terminamos aquí en una, dándole la vuelta a todas estas 6. Ya aquí me falta el último, si se dan cuenta, ya en todas estas he trabajado eso alrededor, me falta esta última, que aquí es una de la primera que hice, y cojo una de la última flor, la de la esquina, la de la primera y la de la última serían 3, y meto 3. La reforzamos. Y nos vamos hacia arriba. Yo me voy a ubicar aquí. Bueno, ahí como vemos un hexágono de 6 lados, pero nosotros queremos que nos quede así, semi redondita, que no nos quede tan hexagonal. Quizás esta nos queda un poco más, ven la diferencia, esta queda más redondita, no queda con puntas aquí. Entonces, para hacer esto vamos a trabajar, este no lo voy a trabajar con rojo sino con amarillo. Entonces voy a coger estas dos, las que están de, esta es la de la esquina, la voy a dejar, voy a coger las dos siguientes de la esquina. Entonces voy a meter una transparente, porque son 6, 2 amarillas y una transparente. Así serían, miren cómo me va quedando. Así serían 6. Las refuerzo. Listo, ya reforzada, cojo las dos siguientes, o sea, estas dos. Hago el mismo proceso. Meto una transparente, 2 amarillas, y como ya aquí tengo una transparente de la anterior, solamente voy a meter 3. Entonces meto esas, una transparente y 2 amarillas. Refuerzo. Y ahora me voy a la de la esquina. Este nylon se está enredando mucho. Cojo la de aquí de toda la esquina. Entonces aquí, para evitarla hacer la esquinita así como el hexágono, sino que nos vaya quedando más redondito, voy a meter una transparente y 2 amarillas. Vamos a hacer una florecita de 5. Sería, aquí tengo 1 y 2. La transparente y las 2 amarillas serían 5. Muy bien, ahora vamos a coger las otras dos de al lado.
así. Vamos a trabajar aquí estas dos y después estas dos, metiendo una transparente y dos amarillas. Ya aquí tengo las otras dos hechas. Voy a hacer la de la esquina, terminar de reforzar y coger la de la esquina, que es una. Meto una transparente y dos amarillas. Ustedes pueden colocarle el borde del color que ustedes deseen, del color que tengan el centro de mesa. En fin, ya hay que jugar con la creatividad. Muy bien, mire que aquí ya llevo dos esquinas, llevo esta y llevo esta otra. Y se va dando una formita diferente. Aquí cojo nuevamente dos y aquí otras dos y la esquina, dos y la esquina, y así hasta llegar al final. Recuerden que siempre en esta orilla vamos a poner amarillas o rojas o del color que ustedes desean para resaltar más el portavasos. Que si aquí vamos a meter una transparente y dos amarillas. Esta secuencia la vamos a seguir hasta llegar al final, hasta llegar aquí, que aquí terminamos en una esquina de una sola, que si nos vemos aquí. Ya aquí di toda la vuelta, si se dan cuenta, ya me queda aquí reforzar esta y aquí me quedan tres transparentes, que así como la de la esquina es de 5, voy a meter aquí solo dos amarillas. Este es un bonito detalle que podemos utilizar para regalarlo el día de la madre, a una amiga en especial. Le podemos hacer incluso hasta los individuales, igual así, de la misma forma, pero un poquito más grandes. O solamente regalamos los portavasos, o para nuestro hogar, para decorar la mesa, un día especial. Bueno, aquí vamos a hacerle el remate. Le hacemos dos nuditos fuertes, que nos quede firme. Metemos la aguja y cortamos. Listo. Aquí tenemos uno rojo y aquí tenemos uno amarillo. Ya las opciones, ya ustedes deciden. Le pueden hacer la flor principal, la del centro se la pueden hacer amarilla, el resto transparente y la orilla amarilla, o viceversa. Ya, ahí les dejo esa opción. Espero que les guste y nos vemos en una próxima.